Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí practicando un rato. ¿Han escuchado eso de que las personas que viven cerca de la playa, viven en una zona costera, raramente van a la playa, digamos de paseo, de vacaciones? Supongo que para los que vivimos en la ciudad, digamos en una ciudad alejada del mar, ir a la playa de paseo, de vacaciones, a un hotel, es como la salida ideal, ¿no? Por lo menos para la mayoría. Es como el paseo perfecto. Todos están esperando sus vacaciones en verano para irse a la playita, ¿no? Pero bueno, se entiende que las personas que viven ahí, pues ya forma parte de su vida cotidiana, ya no tiene nada de, digamos, un atractivo excepcional. Ir a la playa de paseo. Supongo que en sus días libres lo que quieren es, pues, hacer un cambio, cambiar la rutina, ¿no? Entonces probablemente quieran hacer lo contrario y venir a la ciudad, a ver los edificios, a respirar el smog. Y además de que te acostumbras, pues claro, a lo que vives de manera cotidiana. Supongo que también otra cosa es que, como lo tienes tan a la mano, pues simplemente lo vas postergando. Si hay un lugar que no has visitado, pues dices, bueno, pues si no voy hoy, voy la próxima semana, o el próximo mes, o ahí cuando tenga libre. Y pues así lo vas dejando para después, semanas, meses, años, y probablemente nunca vayas, al fin y al cabo. Y bueno, como les decía, supongo que lo han visto, lo han escuchado, se han percatado de eso ustedes en su vida, pero cuando yo me di cuenta de, digamos, la magnitud de este fenómeno es cuando llegué a vivir aquí a Japón. Y bueno, lo puedo decir porque ya después de 6 años que llevo viviendo aquí, pues prácticamente ya se volvió mi vida cotidiana vivir aquí. Ya, digamos, un domingo, aunque esté soleado, en vez de salir a pasear, en vez de ir a conocer nuevos lugares, pues a lo mejor prefiero quedarme en mi casa, pedir una pizza, ver una película, como lo hacía cuando estaba en México. Pero recuerdo muy bien que cuando llegué aquí, los primeros 6 meses, salía mínimo una vez a la semana de paseo, a explorar, a ver nuevos lugares. Entonces, después de 6 meses, que salía cada semana, después yo creo un año que salía mínimo una vez cada 2 semanas de paseo. Y no nada más a conocer lugares turísticos, o sea, digamos, a conocer lugares a los mismos que viven aquí en Tokio, pues van de paseo, o sea, caminar a la montaña, ir a un río, conocer un nuevo museo. No necesariamente, digamos, los lugares turísticos para los extranjeros. Y como resultado de eso, pues es muy usual, ¿no? En la plática, durante la hora de comida, con mis compañeros, de preguntar, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿A dónde fuiste de paseo, de vacaciones, así? Y pues ya yo les contaba, pues me fui a Okutama, me fui a Hakone, me fui a Mitake, a Chiba, no sé, les platicaba de varios lugares que había conocido, lugares interesantes. Y pues ellos me miraban con una cara así de, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Se habían escuchado, yo creo. Entonces, obvio, son lugares, digamos, relativamente turísticos, por lo menos para aquí los que viven en Japón. Pues lo habían, digamos, lo conocen de oídas, pero no habían ido realmente a esos lugares. Y bueno, como son lugares a lo mejor que son afines a mis intereses, como ir a caminar a la montaña, a lo mejor no es un pasatiempo que a muchos les guste, pues, digamos que comprendía que no conocieran esos sitios, pero después les platicaba de lugares que a mí me parecían que, bueno, es que sí, también como extranjero pues lo ves así, pero lugares, digamos, que tienes que visitar, ¿no? Digamos, la torre de Tokio, el Skytree, el templo de Sakusa, el estadio de sumo, no sé, cosas, digamos, que son los lugares, digamos, turísticos, casi casi de tour de agencia de viajes. Inclusive algunos de ellos, o muchos de ellos, de compañeros que les platicaba, tampoco habían visitado esos lugares.
Y les digo, puede ser que desde niños tenían conocimiento de estos lugares. Por una parte, a lo mejor el interés por la novedad o el interés, digamos, por conocer estos sitios, pues no era, digamos, tan grande en un inicio. Y además, como les decía, como lo tienen tan a la mano, a lo mejor pues lo van dejando para después. Y pues acaban no yendo. O van a, digamos, lugares que son más como de descanso. O lugares a lo mejor de viaje familiar. Y precisamente uno de estos lugares a los que fui, que me di cuenta que ninguno de mis compañeros había ido, era el Teatro No. El Teatro No es un tipo de representación muy tradicional japonesa. De hecho, se considera que es de las más antiguas que se siguen representando en la actualidad. Parece que así como tal, como establecido en el formato en que lo podemos ver hoy en día, proviene, yo creo, a fines de la Edad Media occidental, o sea, por ahí desde el siglo XIV más o menos, siglo XV. Y parece ser que así como tal, como se representaba en esos entonces, por lo menos digamos de manera muy parecida, no ha cambiado mucho, se sigue representando hoy en día. Entonces es interesantísimo ver estas representaciones de hace siglos, cómo se hacían. Y hasta el lenguaje, por ejemplo. Obviamente yo no soy japonés, yo no es mi lengua materna. Entonces a lo mejor el japonés antiguo y el japonés moderno, pues digamos que hasta cierto punto puede no generarme, digamos, un sentimiento de que estoy escuchando dos cosas totalmente diferentes. Pero inclusive para un japonés escuchar el Teatro No, esas representaciones en un idioma, en un japonés antiguo, digo de hace siglos, pues es hacer algo muy interesante. Y ya muchos de mis compañeros no habían acudido a esto. Supongo que también depende de los intereses de cada persona. Yo creo que si una persona que a lo mejor estudie teatro, pues digamos, a lo mejor inclusive por una asignatura de su escuela de historia del arte, no sé, historia tradicional del arte japonés, no tengo ni idea, pero estoy especulando, pues vaya a ver esta representación del Teatro No, del Teatro Kabuki, del teatro de marionetas, cosas. Pero digamos, para una persona que se dedica a otra cosa, probablemente no le llame mucho la atención. Es como por ejemplo en México, a lo mejor pues hay muchas personas que nunca han ido al teatro, que nunca han ido a la lucha libre, ¿no? Entonces, hasta cierto punto el no sí es algo que se puede entender, que no muchas personas hayan ido. Pero yo, ya que estoy aquí en Japón, ¿por qué no aprovechar para conocer estas, digamos, expresiones artísticas tradicionales como el Teatro No, el Teatro Kabuki, ir al estadio de sumo? Entonces cuando fui al Teatro No, claro, hay muchas cosas que me sacaron de onda. Desde la música, el teatro en sí, o sea, cómo está construido el escenario. Es un poco diferente, digamos, al escenario tradicional del teatro occidental. Yo creo, o sea, se les puede describir, pero es muchísimo más fácil si buscan con cualquier imagen. Es como una especie de pabellón en el cual se entra por un largo pasillo. Que aquí es algo interesante porque los actores entran, digamos, caminando con una calma que puede llegar a ser exasperante, pero probablemente ese sea el objetivo, de generar una tensión y que puedas prestar atención a ciertos detalles de los actores, por las máscaras que usan, los detalles de su vestimenta. Y, o sea, a pesar de que era la primera vez que lo veía, o sea, digo, esa cuestión de cómo se desarrolla la acción desde que los actores entran al escenario, de cómo se distribuyen en él los actores, digamos, llamémosle principales, los músicos, el coro,
prestar atención a cada detalle. Fue una experiencia que... Y claro, es algo totalmente diferente a lo que puedes ver en el teatro, en una representación, inclusive en una representación musical. Puedes, no sé, imaginarte a lo mejor un coro de la Edad Media, un coro del Renacimiento, de estos cantos gregorianos, por ejemplo, de la Edad Media. Claro, es una música muy antigua, pero sigue teniendo una tradición musical que nosotros podemos llegar a comprender. Nos suena de alguna u otra manera familiar. Pero en este caso, tanto la puesta en escena, claro, el lenguaje, la música, son cosas totalmente diferentes. Y algo que me llamó particularmente la atención, claro, además de todos los detalles que ya les he platicado, es el coro, el papel que juega el coro en estas representaciones. O sea, digamos que de manera simplificada, claro, esto no pretende ser una exposición a detalle de cómo es el teatro, ¿no? Más que nada son mis impresiones. Pero digamos que de manera sencilla, de manera simple, pues una representación está formada por los actores principales, que generalmente hay 1, 2 o 3 en escena al mismo tiempo. Están los músicos, que no creen que es una orquesta, como por ejemplo como puede ser una ópera. En este caso son 4 músicos, me parece, y son instrumentos muy sencillos. O sea, se puede imaginar un tamborcito, una flauta. Pero les digo, lo que me llamó particularmente la atención aquí es que además de estos músicos y los actores principales, está el coro, que también está constituido por un número reducido de personas. Yo creo que serán 4 o 5 a lo mucho. Aquí en este caso, además de que la música que se representa ahí, o sea, los instrumentos, claro que están afinados, tienen una afinación particular. El caso del coro no parece ser que la melodía que canten esté, digamos, fija, esté determinada. Es una mezcla entre un canto y un recitativo. O sea, parece que están hablando, pero de la misma forma parece que están cantando, especie de himnos o de oraciones. De hecho, después de investigar un poco, vi que este coro hace algo muy particular, que por ejemplo nada tiene que ver con el coro, como les decía, por ejemplo, de una ópera. En el caso de una ópera, principalmente las óperas que son más conocidas, o más que nos hace más familiar con el concepto de ópera, que es la ópera italiana, por ejemplo, del periodo romántico, ¿no? Los grandes exponentes Verdi, Puccini. Y a lo mejor si nos vamos un poco más para atrás, también son muy conocidas las óperas del clásico, ¿no? Las óperas de Mozart, inclusive del barroco, si se va un poco más para atrás. Todas estas nos pueden sonar familiares. En este caso el coro, o sea, claro, juega un papel importante en la composición, pero aquí además, a pesar de que en el coro un diverso número de personas puedan cantar al mismo tiempo, ya sea al unísono o en diferentes voces, aquí lo interesante es que el coro en estos casos, digamos que los integrantes sí están individualizados. O sea, lo que quiero decir es que a pesar de que estén cantando al mismo tiempo, cada uno de estos integrantes del coro representa a una persona en la obra. O sea, puede ser un coro, por ejemplo, de trabajadores, y cada uno de esos integrantes del coro representa un trabajador que está cantando algo, ¿no? Puede ser un coro, no sé, de granjeros, un coro de mineros, un coro de toreros, no sé, un coro de gitanas. O sea, me vienen a la mente diferentes óperas. Y aquí les digo, la función es que generalmente interactúan con los actores principales, bueno, en este caso con los cantantes de ópera principales, o le dan la voz a una masa, le dan voz a un colectivo, a un gremio, por ejemplo, el caso de trabajadores, y expresan, digamos, el pensamiento
de ese grupo en particular, o expresan ciertas acciones que realiza ese grupo en particular. Si por ejemplo en Carmen, el coro de las trabajadoras de la tabacalera, digamos que interactúan con Carmen, que es una trabajadora ahí, ¿no? O yo creo un coro muy famoso, que aquí el coro juega un papel, yo creo, más significativo que los actores, por lo menos a nivel, digamos, de reconocimiento de la fama que tiene estas piezas musicales. El coro de judíos en la ópera de Nabucco, que es la Va Pensiero, la pieza que cantan, que yo creo es la parte memorable de esa ópera, ¿no? Pero aquí les digo, ese coro, cada uno de sus integrantes están individualizados. O sea, en ese coro de judío, cada uno de ellos es una persona en sí misma, ¿no? Un personaje. Ya sea, digamos, histórico o totalmente ficticio. Y creo que me llama la atención es que esta cuestión, este papel del coro en las óperas, se ha mantenido, yo creo, desde la ópera barroca. Pero aquí lo que me llamó la atención es este origen histórico del coro, o sea, más atrás, cómo fue desarrollándose hasta que llegó a ese papel que tuvo en la ópera, digamos, del siglo XIX, inclusive entrado ya al siglo XX. Y ahorita hablar de ópera contemporánea ya es música moderna, es una cuestión totalmente diferente. Pero digamos la ópera que todos conocemos del siglo XIX-XX, inicios del siglo XX. Y claro, o sea, esta cuestión del coro tiene sus antecedentes en los coros de las iglesias, ¿no? En su papel como los intérpretes de cantos sacros, de himnos, pues sí, son parte de la liturgia, ¿no? Y yo creo que si nos vamos para atrás, el Renacimiento, la Edad Media, estos cantos gregorianos son de los yo creo de los más conocidos. Por ejemplo, el de Carmina Burana, los cantos gregorianos. Pero de ahí para atrás, el papel del coro cada vez, pues claro, por la antigüedad que tiene, cada vez se va diluyendo más. Y cada vez se tiene menos información de qué papel jugaba el coro en estas interpretaciones, en estas... Pues sí, en el caso de las misas, de la liturgia. Y parece que de los primeros registros que se tiene de un coro en una representación o en un papel religioso, pues es en el coro de la antigua Grecia, tanto de las representaciones de las tragedias en el teatro griego, como un poco antes. Parece que tiene por lo menos así lo indica Aristóteles, lo tiene su antecedente en el coro que cantaba los himnos, estos que se conocen como ditirambos, los cantos que son puramente religiosos, ¿no? Son cantos dedicados a Dionisio. Y como les decía, de los cantos religiosos, en estos conocidos como ditirambos, de ahí evolucionó lo que era el coro en el teatro griego. Pero aquí tenemos, digamos, dos diferencias importantes con respecto a lo que puede ser el coro en una ópera. En este caso, primero, o sea, la falta de información que tenemos. Parece ser que no hay un consenso, no hay ejemplos claros. Obviamente no ni mencionar grabaciones o, digamos, notaciones en partituras en las cuales se puede extraer información de cómo sonaban realmente estos coros, digamos, ya cantados. Debido a que no se tiene esos registros, pues nada más se puede especular. Si buscan ustedes por internet, en YouTube, van a encontrar, digamos, es escasa la información que se tiene al respecto de cómo pudo haber sonado. Y hay uno que otro video por ahí, pero claro, es muy controversial cómo pudieran haber sonado realmente. Claro que en este caso, estos coros de las tragedias griegas, del teatro griego, también tenía, digamos, con la información que se tiene, se puede, digamos, deducir que tenía partes habladas,
partes cantadas. Inclusive estas personas que formaban el coro también eran partes en que se danzaba, se bailaba. Y aquí el papel que jugaba el coro, tanto en sus recitativos como en las partes cantadas, es interesante porque el papel que tenían cumplía varias funciones. Uno de ellos era, digamos que era la voz en off en ese entonces. A lo mejor sí, para dar, digamos, ambiente, para introducir al espectador en la trama o en los antecedentes de lo que estaba ocurriendo en escena. Digamos que es como la voz en off de una película de hoy en día, ¿no? La voz que te va diciendo los antecedentes de los personajes, que te va introduciendo a la obra. Entonces el coro en ese aspecto formaba parte de esta voz en off, para hablarle directamente al espectador acerca de la trama, digamos, de la representación. Otro papel que tenía, por ejemplo, era de algo que se me hace muy curioso, que ¿se acuerdan ustedes que en el radio, no recuerdo bien en qué estación, de hecho era más famoso yo creo como tal el locutor que la estación, pero se llamaba Toño Esquinca y tenía un programa en la mañana que era Toño Esquinca y la muchedumbre, que este güey Toño Esquinca decía algo y la muchedumbre sonaba de fondo, así como hacían las expresiones. Entonces imagínense que el coro griego en las tragedias era la muchedumbre de Toño Esquinca. O sea, tenía la función de reaccionar, como si fuera público, reaccionar a lo que estaba ocurriendo en escena. Digamos, para de alguna u otra manera incitar a las personas, a los espectadores que reaccionaran. Digamos que era como una especie de animador para guiar más o menos a las personas al estado de ánimo que era requerido para que se pudiera, digamos, entender mejor o entrar más en la trama de la obra que se estaba representando. Y claro, otras funciones que tenía, que me parecen aquí interesantes, es la de ser la voz interna de los actores. O sea, obviamente los actores tienen sus partes habladas, pero el coro lo que hacía, aquí no era como tal la voz en off, pero sí esa voz que se oye de fondo en las películas, cuando el actor se queda callado, que te va diciendo lo que va pensando, lo que va ocurriendo dentro de su cabeza. Entonces es algo interesante porque, o sea, ya después en el teatro se introdujeron, por ejemplo, los soliloquios, los monólogos de los actores que hablaban directamente al público o hablaban, digamos, para sí mismos, para, digamos, externalizar, verbalizar lo que están pensando. Pero aquí en este caso el coro tiene esa función, vamos, de decirle al público lo que el actor estaba pensando. Y algo que me parece interesante de este coro es que en muchos casos, cuando no tenía, digamos, estas funciones muy, muy establecidas, también podía incidir directamente en la trama, o por ejemplo ser divinidades, por ejemplo las hijas de un dios, no sé, algunos seres sobrenaturales. Entonces aquí la función del coro, aparte de que podían incidir directamente en la trama, digamos que era la de generar una atmósfera, la de generar no como tal narrando o diciendo lo que está pasando en escena, sino es como una capa más a la música. O sea, la música como tal era útil para generar cierto ambiente, pero a mí me da la impresión de que como en ese entonces a lo mejor la variedad musical no era tanta como la tenemos ahora. Por ejemplo en las películas, que cuando parece algo gracioso te ponen una música animada, cuando está feliz una música, digamos, alegre, cuando es una parte dramática pues te ponen una música oscura, una música que te va guiando, te puede ir digamos, generando ciertos estados de ánimo. Entonces imagínense que mientras el actor está representando una parte de la obra, una escena en particular, el coro, digamos,
empieza a decir lo que la divinidad está... O sea, empieza a decir la voz de la divinidad, la voz de estos seres sobrenaturales. Inclusive, y aquí es algo donde quería hacer la conexión de lo que les hablaba al principio, no se despegó del todo, inclusive ya en la tragedia griega no se despegó del todo de la cuestión religiosa. Les decía que los antecedentes del coro en el teatro griego son estos himnos, estos ditirambos a los dioses. Entonces, puede ser que dentro de las mismas representaciones en el teatro griego, lo que estuviera, el papel del coro aquí fuera, digamos, cantar esos himnos, cantar estas invocaciones, si lo quieren ver así. Y claro, esto generaba, yo creo, una atmósfera, digamos, sobrenatural, un cierto estado místico. Pues sí, al fin y al cabo era una experiencia religiosa, en algunos casos, ir al teatro. Y a pesar de que no tenemos o no sabemos a ciencia cierta cómo era que sonaba, o digamos el papel que jugaba el coro griego en la antigüedad, estamos hablando más de 2000 años antes, en la antigüedad, en el teatro griego, cuando yo vi el teatro No, cuando acudí al teatro No a ver esas representaciones por primera vez, no pude evitar pensar que este coro en el teatro No, que mientras los actores representaban su papel, mientras bailaban, mientras sonaba la música, el coro de fondo recitaba, hacía invocaciones a las divinidades, hacía plegarias a los dioses, recitaba sutras, porque también interesante es que al fin y al cabo es el teatro no en Japón también está muy ligado a la religión. Entonces, mientras está la representación, este coro está cantando sutras, está cantando, digamos, himnos a los dioses, generando estos ambientes místicos, estos ambientes que casi cuando estás ahí, yo creo también por la ambientación, por las máscaras que usan, por estos trajes, parece ser que es una cuestión parece que estás en un sueño. Es una experiencia muy rara, además porque el tipo de música les decía que no tiene nada que ver con la música occidental. Entonces les decía, no pude dejar de pensar que este coro del teatro No pueden a lo mejor acercarnos a esta experiencia de cómo era el teatro, de cómo era el coro, el papel del coro en el teatro griego de la antigüedad. Ojalá tengan la experiencia de ir a este tipo de representaciones. Y si no, pues les recomiendo que vean videos en YouTube. Es muy interesante. Ver algo que, digamos, está totalmente desapegado o es diferente a lo que hemos escuchado hoy en día. Pero bueno, si llegan a checar algo de esto, ahí me dicen qué onda, ¿no? ¿Qué les parece? Y cómo se imaginan ustedes que sonaba el coro griego en la antigüedad. Sale, cuídense, nos vemos.